Ministerios Como Barro en las Manos del Alfarero presenta su programa, Vida en Victoria. El objetivo de este programa es la enseñanza bíblica transformadora. Nuestro anhelo es que a través de este programa, vidas sean salvadas por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Con ustedes, Damaris Morán. Bienvenidos sean nuevamente a su programa Vida en Victoria. Hoy, como todas las semanas, estaremos tocando tema que viene a edificar nuestra vida. El día de hoy estaremos hablando el tema La vid verdadera, basada en San Juan capítulo 15 del 9 al 11. Para poder desarrollar este tema me acompañan los pastores Jorge y Judith de Perdomo, al cual yo les doy la cordial bienvenida. Pastor Jorge. Gracias, Damaris, por este tiempo tan especial que nos da de poder estar acá. Es un gusto realmente nuevamente compartir con ustedes, audiencias, este tema tan interesante que esperamos en el Señor hoy edifique su vida y que al finalizar pueda decir verdaderamente ha valido la pena. Amén. Pastora Judith. Muchas gracias. Nuevamente estar con ustedes es una enorme bendición. Esperamos que este tema edifique en doble vía a ustedes y a nosotros también. Así es. Permanecer en la vid significa recibir y creer, confiar en la palabra de Jesús. Significa recibir el amor de Jesús por el Padre y por su pueblo, y el gozo que Jesús tiene en el Padre y en nosotros. ¿Qué representa la vid en Jesucristo, Pastor Jorge? Quiero decir que la vid es un árbol muy simbólico en el pueblo de Israel. La vid representa vida. Es un árbol que determina mucho la cultura hebrea, porque se decía que el que tuviera una planta de olivo, el que tuviera un viñedo, tenía ya algo muy especial en su casa. De hecho, la vid es un símbolo tan importante porque a lo largo del pueblo de Israel siempre fue manifestada como aquello que trae vida a las personas, y por eso Jesús se denota a sí mismo como la vid. No podía ser otro árbol, porque Jesús es vida y en Él tenemos vida, y por eso esa vid básicamente representa la vida. ¿Ya? Y por eso es que tenemos vida en Cristo Jesús, ¿verdad? A través de su preciosa sangre. ¿Qué nos dice la palabra del Señor, Pastora Judith, basado en San Juan 15, 9, el 11? Dice así la palabra: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El Señor aquí nos manda a permanecer en Él, a permanecer en amor, que si nosotros permanecemos en Él, Él va a permanecer en nosotros. Y eso es lo más importante, permanecer siempre en el árbol de la vida, que es nuestro Padre. Para nosotros que conocemos a través de Cristo Jesús nos ha dado esa preciosa salvación, pero aquellas personas que no conocen del Señor, ¿cómo pueden permanecer en Dios? O sea, ¿cómo podrían ellos poder permanecer en la palabra? Es que la palabra lo dice: si permanecéis en mí, ¿verdad? Uh-huh. Eso quiere decir que nosotros lo tenemos que recibir a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, porque a través de Él recibimos la vida eterna. Entonces nadie que no lo haya conocido como su Señor y su Salvador puede permanecer en Él. Para permanecer en Él tenemos que conocer y estar cerca. Tenemos que conocer primeramente la vid, que es el Señor Jesucristo. Exactamente. Por eso nos dice en el capítulo 14 que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Amén. Pastor Jorge. Yo quiero decir algo respecto de este capítulo de San Juan. Esta es una de las enseñanzas más grandes que existen, porque a partir de esto ya Jesús está tomando una dirección de dar sus últimas enseñanzas a sus discípulos. Y Él en este capítulo
vemos una enseñanza muy profunda. La verdad es que cada versículo tiene una enseñanza profunda, pero es la relación entre el maestro y sus discípulos. Y él establece los lineamientos que ellos deben de seguir para que realmente ellos puedan dar lo que él llama a sí mismo fruto. Entonces, yo me puse a analizar cuántas veces, por ejemplo, del versículo 1 hasta el versículo 11, 12, cuántas veces se menciona la palabra permanecer, como reiterando una y otra y otra y otra vez. Y me doy cuenta que son entre 8, 9 veces que se menciona la palabra permanecer. Entonces en la Biblia, cuando algo se menciona tantas veces es porque es importante. ¿Y qué es la enseñanza? Permanezcan en mí. Y la segunda palabra que se nota mucho es fruto. Está más o menos entre 6 y 7 veces. Entonces, si a mí me preguntaran ¿de qué trata este capítulo? De dos cosas: permanecer en Cristo y llevar fruto. Pero sin una cosa no se puede la otra. Así en esencia, estar en Cristo es llevar fruto, porque más adelante o en los versos anteriores dice que el que no lleva fruto es cortado, y el que quiere llevar más fruto tiene que ser podado. Entonces la esencia es esa: para poder llevar fruto en todo sentido, en la vida, en lo espiritual, hay que permanecer en Cristo. Y la única manera de permanecer en Cristo es estar pegado a Él. Y la única manera de estar pegado a Cristo es creer en Él, definitivamente. ¿Verdad? Sí, muchas veces nos cuesta creer, pastora, sí, en Él. Aún nosotros que estamos profesando la fe cristiana, en momentos tan difíciles que se presentan, que uno dice, ay Señor, ¿verdad? En medio de la prueba, la misma palabra lo dice, ¿verdad? La prueba nos prueba, y a veces desconfiamos cuando vemos que la prueba se vuelve tan difícil que no le hayamos sentido. Creemos que Dios nos ha abandonado, y terminamos abandonando nosotros al Señor, apartándonos de Él, creyendo que esa prueba puede ser por castigo, o que puede ser por otra cosa, más no tanto por el propósito de Dios para que nosotros salgamos victoriosos en esa prueba. Y entonces permanecer en Él es nuestra decisión. Pero cuando nos apartamos de Él, las cosas se vuelven mucho más complicadas. Por eso Él siempre nos dice que permanezcamos en Él. Sí, usted mencionaba algo de las pruebas. Cuando las pruebas vienen es cuando más nos sentimos como que el Señor no está cerca de nosotros, ¿verdad? Sino que es al contrario. Nosotros tenemos que buscarle más a Él, ¿verdad? Para poder fortalecernos a través de su palabra y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Así es, ¿verdad? Sí. Y quiero decir algo. En este párrafo hay varios extremos. En el versículo 5 dice una de las frases para mí bien importantes, pensamiento del Señor Jesús, que dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué significa nada? Nada. Bien, mire pues, nada. 2 versículos más adelante, en el 7 dice: y si permanecéis en mí y en mis palabras, pedid todo. O es nada o es todo. ¿Y cuál es la diferencia realmente? Nada cuando me alejo y todo cuando estoy. Entonces, cuando vienen las pruebas, si yo estoy alejado del Señor, no voy a poder, porque nada voy a poder hacer. Pero si cuando viene la prueba, yo estoy con Él, yo voy a poder todo, porque la palabra dice: todo lo que pidierais al Padre os será dado. Está en medio de la prueba, va a poder pedir. Pero entonces, ¿cuál va a ser su marco de referencia? ¿Qué tanto estoy permaneciendo en el Señor? Si estoy alejado del Señor y yo lo pido, no voy a obtener nada. Pero si permanezco en el Señor en medio de la prueba, voy a pedir todo.
y dice, vos será dado. Mire qué interesante esos dos extremos que el Señor nos dice y nos habla respecto de eso. Y esto también trae relación y me trae a la memoria el versículo que está en la palabra del Señor que dice, o eres frío o eres caliente, pero tibio. Te vomitaré de mi boca. Exactamente. Y a veces, estando en medio de la prueba, sentimos que Dios nos ha abandonado. Pero cuando permanecemos durante la prueba, cerca del Señor, unidos al Señor, como que vamos entendiendo que no es tanto lo que nosotros queremos, como se están dando las cosas, sino como Dios quiere que sucedan. Y entonces eso nos hace estar en la confianza de que Dios tiene el control absoluto de nuestra vida, ¿verdad? Y decimos, pero Señor, si yo te busco, Señor, si yo estoy contigo, entonces ¿por qué me vienen estas pruebas y no me estás dando lo que yo te estoy pidiendo? Pero cuando permanecemos en el Señor, Él nos hace entender que las cosas no son como nosotros queremos, sino como Él quiere. Entonces hay paz en nuestro corazón. Señor, si yo te estoy pidiendo algo, yo sé que tú estás obrando, hazme entender entonces cuál es tu voluntad. Cuando permanecemos en Él. Y qué rico se siente, ¿no, pastora? Cuando no le ha pasado a usted que siente esa paz en medio de la prueba, de la turbulencia y todo, y reposa usted en el Señor, ¿verdad que se siente una paz? Se siente paz. Y no hay como decirle al Señor, Señor, sé tú, porque yo en mis fuerzas, con mis pensamientos, queriendo hacer yo las cosas a mi manera, no se puede, no puedo. Y ese gozo que hay en el corazón, ¿verdad? Sabiendo que Él tiene todo bajo control. Así es, la vid verdadera. Bueno, querido televidente, hermano, amigo que nos está sintonizando en este momento, quiero pedirle que nos acompañe a nuestro segmento ¿Sabías que? Ya regresamos. ¿Sabías que el apóstol Pedro era casado? Así es, esto lo sabemos debido a que Jesús sanó a su suegra. Lo puedes leer en Mateo capítulo 8 versículos 14 y 15. Número 2. ¿Sabías que Pablo predicó el sermón más largo descrito en la Biblia? La Biblia nos dice que predicó hasta el amanecer. Lo lees en Hechos capítulo 20 versículos 7 al 11. Así que no nos quejemos cuando nuestro pastor predica demasiado largo y diga la típica frase: ya termino. Número 3. ¿Sabías que Salomón escribió más de 1005 canciones? Esto lo puedes leer en Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 32. Sin duda heredó el talento de su padre David. ¿Sabías que Juan el Bautista fue el más grande de los profetas, aunque nunca realizó un milagro? Lo puedes leer en Lucas 7:28. Número 5. ¿Sabías que Jesús cantó con sus discípulos? Esta es nueva, ¿verdad? Lo lees en Marcos capítulo 14, versículo 26. De regreso con usted, amado televidente que nos está sintonizando a través de este medio. Estamos hablando del tema la vid verdadera, basado en San Juan capítulo 15, del 9 al 11. Vemos cómo la vid a través de nuestro Señor Jesucristo nos da esa vida que por hoy podemos disfrutar a través de su Espíritu Santo. Pero vea lo que dice: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Eso lo está hablando nuestro Señor Jesucristo. Pastor Jorge, ¿qué representa los pámpanos? Los pámpanos son los discípulos. Recordemos que la vid está compuesta de 3 partes: el tronco, las ramas y el fruto. Esas son las 3 partes que tiene la vid. El tronco es Jesucristo, donde vienen los nutrientes, la raíz, donde se da la vida. Por eso es la representación de la vid como la vida, ¿verdad? Y ese trae todo esa savia hacia las ramas. Los pámpanos son ramas, son las ramas, ¿sí? Y estas ramas, de ellas nacen las florecitas, para después vienen los frutos, que serían las uvas, ¿verdad? En este caso. Entonces los pámpanos básicamente son las ramas, pero llevado al campo espiritual, de acuerdo a la enseñanza de Jesús, Él está diciendo que sus discípulos
son pámpanos. Si nosotros nos consideramos a sí mismos discípulos del Señor, entonces nosotros somos los pámpanos, somos las ramas de esa vid, pero que tenemos que estar unidas, ¿verdad? Por eso el tema anterior hablamos del permanecer unidas, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si me voy a extender un poquito en ese sentido, pero aquí vemos que existen 3 tipos de pámpanos. El primer pámpano, la primera rama es aquella que no lleva fruto, está unida y solo está llevando, consumiendo, por decirlo así, el recurso, pero no está llevando fruto. El segundo es el que lleva fruto, normal. Probablemente, si lo vemos en términos de los viñedos, ese tipo de uva es la uva que se comercializa, la que nosotros comemos, ¿verdad? Es común y corriente. Por eso es que la mayoría de las que comemos ahora son un poquito ácidas, ¿verdad? Es el fruto normal. Sí. Pero el mejor fruto, el que lleva el mejor fruto, es aquella que ha sido podada. Entonces aquí vamos el tercero. El primero que no lleva, el segundo que lleva fruto, pero no es el mejor. Y el tercer pámpano es aquel que ha sido podado, que es una rama excelente, que lleva la mejor uva. Y esa mejor uva es la que sirve para hacer el vino, ¿verdad? Entonces la clasifican de esa manera. O sea, el pámpano es el que determina qué tipo de fruto lleva. Por supuesto, el que no lleva fruto, la palabra lo dice y es clarísimo. El Padre viene porque recordemos que el versículo como empieza, yo soy la vid verde y mi Padre es el labrador. ¿Quién es el que corta los pámpanos? Es el Padre. ¿Quién es el que poda los pámpanos? Es el Padre, no Jesús. Es el Padre el que toma esta decisión porque Él es el labrador, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería, ¿cuál de estos 3 pámpanos soy yo? ¿Verdad? El que no lleva fruto, el que lleva un fruto pero no es muy bueno, o el que lleva mucho fruto y de excelencia. Esa sería la pregunta que tendríamos que hacernos todos los que nos decimos discípulos del Señor. Como para poder ejemplificar esto, es como las frutas que son seleccionadas. Porque hay unos que son de calidad y una excelente calidad que son como importadas, ¿verdad? Que es lo mejor que sale. Premium, ¿verdad? La premium. ¿Cómo podríamos nosotros ubicarnos si somos premium o somos de la media o realmente lo que no? Yo creo que eso depende de la relación que tengamos con el Señor, porque no nos podemos engañar a nosotros mismos. Sabemos que estamos quizás congregados, que estamos buscando en la palabra, pero nuestra vida no refleja el fruto que somos, lo que deberíamos de ser. Cuando permanecemos porque tenemos ya la salvación, pero no nos preocupamos por dar fruto, por evangelizar, porque siendo discípulos del Señor, Él nos manda a ir y predicar su palabra, y no precisamente en un púlpito, sino en nuestra vida cotidiana, dando fruto de salvación, fruto de alabanza. ¿Qué clase de fruto estamos dando o solamente estamos verdes? Que cuando tenemos algo que hacer, no lo damos. Dice, no da nada, no sirve para nada. Está en un grupo, está en una congregación, está en el pueblo de Dios, pero no está dando fruto. Yo creo que es por lo que nosotros hacemos para el Señor y de la manera que esto se ve reflejado en los demás. Porque puede ser que nuestro fruto sea ácido y entonces no trasciende nuestro fruto. Pero pastora, también eso va como interlazado entre la vida íntegra que uno tenga individualmente, ¿verdad? Toda la vida. Porque podemos presentarnos donde quiera que nosotros nos movamos de una manera, pero cómo está nuestro ser interior en nuestra propia casa, porque ahí en la casa es donde uno puede decir verdaderamente estoy dando un buen fruto, ¿verdad? Todos los que nos conocen y se pueden acercar a nosotros, los que conocen, porque aquel que no conoce de uvas dice, ay, esa uva yo quiero de esa uva, y se ve buena porque por fuera quizás está roja, de buen tamaño, pero cuando ya se prueba, sin sabor. Es sin sabor. Pero aquel conocedor dice, no, esta persona, el fruto que da es apacible. Cuando yo me acerco me da palabra, sus palabras son sabias, ¿verdad? Entonces de esa manera uno manifiesta realmente
qué clase de uva es. Sí, bueno, cuando se trae a la vida real, voy a poner ejemplos más que todo con las verduras, con las frutas. Uno ve los aguacates y dice, ay, ese aguacate, ¿saben? Cuando lo abre, pues definitivamente no. Hasta el sabor y todo cambia, ¿verdad? Las manzanas uno las puede ver y de repente adentro pues están podridas. Igual podría ser nuestra vida espiritual también, ¿verdad? Reflejar algo que no estamos viviendo, pero el fruto es el que da el testimonio de uno, ¿verdad, pastor? Por supuesto. Algo que hay que notar. De acuerdo al tipo de pámpano que soy, así es la acción del Padre. Si no llevo fruto, ¿cuál es la acción del Padre? Cortarnos. Y eso es algo tremendo, porque dependiendo de la manera en que yo lo puedo trabajar doctrinalmente, puedo confundirme y decir, mire, puede ser que alguien va a perder su salvación o aquí se va a ir al infierno, porque la palabra del Señor dice es cortado y echado al fuego, ¿verdad? Entonces, yo quiero meterme en ese tema, no quiero profundizar en ese tema porque puede ocasionar, pero el punto es que dependiendo del tipo de pámpano que soy, es la acción del Padre. Y si la primera acción es, tú no llevas fruto, te va a cortar, te va a quitar. Y diría, pero qué pura lata al Padre, ¿por qué me va a quitar? Es que no estás dando el fruto. Simple y sencillamente no está dando el fruto. Y eso me lleva a pensar que el Señor Jesús es muy justo, o sea, el Padre, mejor dicho, es justo. Cuando dio los talentos, el que no rindió fruto le quitó el talento. ¿Por qué? Porque lo guardó, porque no hizo nada. Igual el pámpano que está en el Señor, en Cristo, conocedor de la palabra, que sabe la Biblia de Génesis, Apocalipsis, sabe mucho, pero no lleva fruto, sea lo que sea, si no lleva fruto, el Padre te va a cortar. Segundo, va a ser el pámpano que va a pasar siempre dando fruto, y el mismo fruto ese es lo mismo, no cambia, es cristiano, pero cristiano a medias, un cristiano que no mejora su calidad, que no le gusta pasar por las pruebas, por las dificultades, que siempre reniega. Ahí estamos. Pero llega el tercero y dice la palabra, va a limpiarlo, lo va a podar. Entonces, ¿qué significa limpiar y podar? Quitar aquello que está malo. Damaris, ¿usted le diría al Señor, Señor, pódame? ¿Estaríamos dispuestos a decirle a Dios, pódame? Duele mucho. Ese es el punto, de que duele mucho, porque el Señor va a quitar aquellas impurezas de nuestra vida, aquellas cosas que estamos haciendo mal, y a veces no nos gusta pasar por esos procesos, pero el oro, para llegar a ser oro, tiene que ser muchas veces purificado. Y el Señor quiere que nuestras obras no sean ni de paja ni de heno, sino quiere que sea de oro, de plata, de diamante. Pero eso lleva un proceso de limpieza. Entonces, el mejor fruto va a ser el fruto del pámpano que ha sido limpiado. Y entonces tenemos que, Señor, ¿me estás limpiando con esta prueba? La voy a aguantar. Voy a seguir adelante. ¿Por qué? Porque esto va a traer como consecuencia que yo tenga el mejor fruto para ti. Y más abundantemente. Y más abundantemente, porque cuando una rama es podada, vemos al poco tiempo cómo van saliendo nuevos retoños, ¿verdad? Hermosos y verdes. Sí. Y viene un fruto más abundante. Y a veces eso no lo entendemos. Y renegamos y renunciamos a la mitad de la prueba, a la mitad de la poda renunciamos y decimos, ya no queremos, ya no soporto, ya no aguanto. Y si ese es el precio que tengo que pagar de ser podada, de pasar por prueba, yo no quiero. Sí, pero el resultado es bueno. Sí, pero yo no estoy hecha para eso, yo no estoy hecho para eso. Yo prefiero quedarme así, con un bajo perfil, y hacer lo que tengo que hacer, pero no meterme más allá. Así es. No querer meterme, y porque no quiero sufrir, no quiero que mi corazón se dañe, ¿verdad, pastora? Sí. Pero, querido hermano, que nos está sintonizando en este momento, quiero pedirle que no se mueva. Vamos a ir a nuestro segmento, Una Ventana al Mundo Cristiano, porque hay noticias que están circulando en las redes sociales que queremos compartir con usted. Ya regresamos. Movimiento que conoceremos a continuación, algunos le llaman revolución en el Medio Oriente.
pero no es el resultado de un movimiento político. Los musulmanes están aceptando la fe en Jesucristo en grandes cantidades. Chris Mitchell reporta cómo está sucediendo esto. Este culto de adoración en el Kurdistán iraquí es un ejemplo de la revolución bíblica que ocurre en el Medio Oriente. La Biblia nos hace sentir que el libro de Hechos se repetirá aquí en Kurdistán. Estos creyentes viven en el área predominantemente kurda de Irak. Debido a su cultura y educación, muchas veces se les conoce como creyentes de trasfondo musulmán. Esta iglesia en Erbil, capital de Kurdistán, tiene permiso oficial del gobierno desde el 2004. La iglesia kurda representa un avance histórico en la tradición de la iglesia. Es la primera de su clase en 1400 años. Es la primera vez que los kurdos tienen una iglesia. A veces cuando los no creyentes vienen a la iglesia y ven que cantamos y gritamos y enseñamos en lengua kurda, se sorprenden. La mayoría de creyentes en el Kurdistán iraquí son ex-musulmanes. En Solemanilla, este grupo de adoradores son ex-musulmanes, incluyendo a su pastor, que era un clérigo musulmán. Antes de llegar a creer el mensaje, era uno de esos que creía que debía matar a otros. A veces quería matar a mi esposa porque no cubría su cabello, pero cuando encontré a Jesús, Mateo 5 me pide amar a mis enemigos. Otros en la región también han sido transformados. Estoy muy feliz que Jesús vino y tocó la puerta de mi corazón y que pude conocer al Dios real de forma verdadera. Antes de ser creyente, siempre creí que algo faltaba en mi vida, como si hubiera perdido algo. Ese sentir estaba conmigo constantemente. Ahora que soy creyente, ya no lo siento. Sé que he encontrado lo que faltaba en mi vida. En Irán, en Siria, Jordania, Irak y Afganistán, grandes cosas están sucediendo y muchos musulmanes ahora están abiertos al Señor Jesucristo. Tom Doyle trabaja con musulmanes en el Medio Oriente y dice que el potencial de crecimiento de la iglesia es asombroso. Solo en los 4 países donde trabajamos proyectamos 500 nuevas iglesias, solo en Siria, Jordania, Irak y Egipto. En Irán, los ministerios que trabajan están planeando 10,000 iglesias el próximo año. Así de rápido están abriéndose al Evangelio. Turquía es otro país donde más musulmanes están poniendo su fe en Jesús. Este creyente dice que muchos musulmanes han llegado a la iglesia luego de una visión o un sueño. Las personas tuvieron una visión de Jesús, aun si no han leído la Biblia o no conocen nada del Nuevo Testamento o la iglesia, solo ven a Jesús en su sueño. Este fenómeno ocurre en todo el Medio Oriente, como ocurrió al pastor Zagros. Vi a Jesús nuevamente en 1999. Él no me dejó solo, Él volvió a mí y me dijo, te amo y quiero que seas salvo. Entonces, ¿cómo pueden los creyentes alrededor del mundo unirse en esta revolución espiritual? Los líderes dicen que la respuesta es oración. Lo más importante que nos dice el liderazgo en el Medio Oriente y que no nos debe sorprender es que conforme crece el apoyo de oración en el mundo, el trabajo despega. Entre más oren para que el Espíritu de Dios descanse sobre estos hombres y mujeres para compartir el Evangelio, Él expandirá más el reino de Dios. Y el mensaje que llega a estos creyentes es el antiguo mensaje del Evangelio desde hace 2000 años. Hoy digo, acepten el amor de Dios. Hoy o en un futuro tendrán que arrodillarse frente a Dios. Es mejor hacerlo ya. De regreso con usted, amado hermano que nos está sintonizando a través de este medio en Vida en Victoria, su programa. Estamos hablando el tema la vida verdadera. Cristo es todo para nosotros y debemos permanecer en Él, permanentemente, de continuo, firmemente, para siempre, para que el fruto del Evangelio florezca y bendiga nuestra vida. Debemos ceñirnos con la firmeza
a Él, que es el Salvador de todos nosotros, así como su iglesia que lleva su santo nombre. ¿Qué representa el fruto? El fruto son las acciones. Llevándolo al plano espiritual son las acciones del cristiano. O sea, no son pensamientos, no son ideas, son acciones. Es lo que hago como hijo de Dios. Ahora, hay algo interesante en todo lo que diserta el Señor. Él habla palabra fruto, fruto y fruto. Y muchos me preguntan, pastor, ¿qué es el fruto? Y entonces, la palabra del Señor habla mucho de fruto, de alabanza, fruto de justicia. Y entendemos que ese fruto es lo que nosotros normalmente deberíamos de hacer. Pero hay algo en esencia que el Señor más adelante habla, y es el amor. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Sí? Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, el fruto más grande que los hijos de Dios debemos demostrar es el amor. Pero no solamente el amor a Dios. Porque el amor de Dios es algo vertical. Pero cuando Jesús habló de los mandamientos, habló de los dos grandes mandamientos. O sea, todo resumido en dos. Porque dijo, en esto está la ley y los profetas. Amar a Dios con todo. Alma, corazón, mente y fuerzas. Y el segundo, agregó el Señor Jesús, es amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, el fruto más grande de acción es el amor que yo puedo tener al prójimo. ¿Y cómo muestro ese amor? ¿Verdad? ¿Qué acciones tengo yo para mostrar el amor al prójimo? Y creo que una de las cosas más grandes es, si yo amo a un familiar, ¿cómo puedo mostrarle que le amo? No le voy a decir, mira, te amo y le doy un besito. El amor más grande que como hijo de Dios puedo mostrarle es predicándole de la vida eterna, del camino que lo lleva a la vida eterna. Es que no puede pasar en la mente de un cristiano que un familiar que ha convivido con él toda la vida, al morirse se vaya a la muerte eterna, cuando él tuvo la responsabilidad de mostrar ese fruto de amor, hablándole de Jesucristo, haciendo todo. Y como el Señor Jesús nos habló, el hecho de mostrar misericordia, compasión por el necesitado, eso es el fruto que realmente el cristiano debe dar, basado en una sola palabra, amor. A veces nos confundimos los cristianos, es que yo amo a Dios. Sí, qué bien que ames a Dios, pero ¿cómo lo manifestas en el plano horizontal hacia tu prójimo, hacia tu esposo, hacia tus hijos, hacia tus compañeros de trabajo, hacia tus hermanos en Cristo, hacia toda la gente que te rodea? ¿Cómo le muestras amor? Porque ese es el verdadero fruto que Dios quiere que nosotros llevemos, manifestado en acciones que muestren ese amor. Sí, bien dice su palabra que amarás a Dios con todo tu corazón, pero que es uno de los principales mandamientos. Pero el segundo, amar a nuestro prójimo, que es el más importante, es el amar al prójimo como a sí mismo, ¿verdad? Así es. Porque uno mismo no se va a pegar dándose uno solo, ¿verdad? Porque uno se ama. Entonces, de igual manera, como lo mencionaba el pastor, ¿verdad? Amar a su prójimo. ¿Quién es el prójimo? Pues sería el próximo, ¿verdad? Que está a nuestro lado. A nuestro lado. Nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros primos, pero también al vecino, ¿verdad? Porque muchas veces no queremos al vecino cerca. Lo queremos pero lejos, ¿verdad? Sí, permanecemos en amor, porque el amor es lo que nos va a motivar a procurar el bien para nuestro prójimo. Si yo amo, no murmuro. Si yo amo, no critico. Si yo amo, ayudo. Si yo amo, aconsejo. Si yo amo, hago lo mejor y procuro lo mejor para mi prójimo, ¿verdad? Pero muchas veces, pastora, es algo bien difícil, porque el familiar o el que está más cerca a uno es el que le mira sus acciones, el que mira su caminar y anda viendo que no vaya a cometer ningún error. Entonces es un poquito difícil. Es difícil, pero cuando esa persona está en necesidad y ha conocido nuestro caminar,
y sabe que estamos en amor, no va a dudar de buscarnos. En el momento de mayor necesidad, sabe a dónde acudir, aunque en la vida cotidiana posiblemente nos critica, tal vez murmura de nosotros y está viendo a ver en qué fallamos. Sabe que en un momento de necesidad, en un momento crucial de su vida, sabe a quién acudir. Por eso nosotros debemos permanecer en ese amor, que no importando lo que nos puedan decir o de la forma en que nos ven, nosotros permanecemos en ese amor que es el Señor, porque ahí no va a haber fingimiento. Va a ser un amor legítimo, no con interés. Es que yo lo que quiero es mostrarle mi amor y la llevo, la traigo para que vaya a mi congregación, para que vaya a mi iglesia. Ese no es un amor tan legítimo como en el momento de necesidad, sin ningún interés. Y va a llegar a los caminos del Señor porque sabe que le he mostrado que Jesús es ese camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, y que el amor que yo le estoy mostrando es sin fingimiento, porque es un amor genuino, porque viene de Dios, porque yo permanezco en Dios, y en el momento de una necesidad no va a venir en mí un sentimiento de venganza o de revancha, sino decir, de verdad me duele, yo me conduelo con su necesidad y le voy a enseñar quién es Jesús. Sí, a través de nuestro testimonio también, ¿verdad? Que es importante poderlo trasladar y poder saber vivir esa vida en Cristo Jesús, pastor. Sí. Habíamos hablado de Jesús, que es la rama, el tronco, los pámpanos, ahora hablamos del fruto. La palabra del Señor dice, los que no llevan fruto, ya dijimos, son cortados. El que lleva fruto, tal vez es el mejor, pero la palabra del Señor es bien clara al decir que Él quiere limpiarnos. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. O sea, ¿cuál realmente es el propósito del discípulo del Señor? Siempre llevar mucho fruto, no un poco, mucho. Y por eso dice que Él nos va a limpiar, ¿verdad? Nos va a... Por eso en el versículo 2 dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, si bien es cierto, las personas nos conocen, pero ¿cuál debe ser nuestro realmente interés? Es que cada día seamos mejores cristianos. Pero eso no va a pasar que yo me despierto diciendo yo quiero ser mejor cristiano. Eso va a ser a producto de que el Señor vaya limpiando. Y mire lo que dice la palabra, Damaris. Dice, les dice el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Entonces, una de las maneras en que Dios nos limpia es a través de su palabra. El buscar la palabra, estar cerca de la palabra y metidos en la palabra y cumplir la palabra. Y por eso dice, yo guardo los mandamientos de mi Padre. Eso quiere decir cumplir la palabra. Entonces eso va limpiando nuestra vida. Y entonces, es cierto, a mí me conoce mi familiar porque yo siempre fui un mentiroso. Pero yo le digo al Señor, Señor, yo quiero que me limpies, que me podes esto de mi vida y tu palabra me va a ir limpiando y las pruebas que voy pasando. Y entonces, ¿qué va a pasar? Con el tiempo van a decir, no, este ya no es mentiroso. ¿Ya? Y entonces yo puedo acercarme a darle el amor de Dios a esa persona. Pero él dice, no, yo sí le creo porque ya no miente. O sea, cada vez es mejor cristiano. Pero la pregunta para muchos sería, ¿realmente vamos en esa forma ascendente? ¿Llevando cada vez mejor fruto y más fruto? ¿O al revés? Cada vez nos estamos secando como ese pámpano que no está llevando nada de fruto. Porque yo les soy honesto, Damaris, yo he conocido cristianos que eran metidos con el Señor, aquel fuego buscando de Dios, evangelizando, metidos sirviendo en una iglesia, y a los años se enfriaron, desaparecieron. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿No se supone? Como hojarasca. Sí, ¿qué pasó? ¿Dejaron de llevar el fruto? ¿Qué pasó? Probablemente dejaron de que la palabra limpiará su vida. Es que fíjate que en el versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y es que muchas veces nos conformamos con decir yo ya tengo la salvación, pero no nos acercamos al Señor a través de su palabra, en la lectura, en la oración, en esa intimidad que podemos tener con Él. De esa manera estamos cerca, porque yo puedo ser su hermana, aún en la carne, yo puedo ser su hermana, pero si no estoy unida a usted, ¿cómo puedo decir? Sí, ella es mi hermana, pero de lejos. Entonces, el hecho de que conozcamos del Señor, que seamos salvos, que Él sea nuestro Padre, pero no estamos cerca de Él, no estamos creciendo, porque la palabra lo dice, tenés que estar cerca de mí para poder llevar mucho fruto. Y yo permanezco, ustedes permanezcan en mí y yo en vosotros. Es de doble vía. ¿Y cómo podemos ver que a veces nosotros o el Señor está con nosotros, pero nosotros no estamos cerca del Señor, no permanecemos en Él, porque al momento de una situación difícil nos apartamos y le echamos la culpa? No, es que por tu culpa, tú, Señor, ya no me ves, te olvidaste de mí. Y Él siempre permanece. Los que no permanecemos somos nosotros. Sí, lo que pasa que también, pastor, la vida nuestra pasa por valles, por desiertos. Entonces es ahí donde debemos fortalecernos en la palabra y en la búsqueda, en los valles y en los desiertos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros preferimos sumergirnos en esos valles y olvidarnos de todo lo que pasa a nuestro alrededor y nos olvidamos de la palabra. Por esa razón podría decir yo que nos podemos alejar del Señor. Hay muchas razones. Pero no olvidemos lo que la palabra de Dios dice. Separados de mí, nada. Ni nada es nada. Nada puedes hacer. ¿Por qué no me va bien en mi trabajo? ¿Por qué no logro prosperar si soy hijo de Dios? ¿Por qué te has alejado? No has permanecido. ¿Por qué mi matrimonio no le va bien? ¿Por qué a mis hijos no le va bien? ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Simple. Así de simple, separados de Él, nada podemos hacer, nada somos, ¿verdad? En Cristo, pues, estamos victoriosos. Amén. A pesar de las pruebas y de las luchas, somos más que vencedores y victoriosos. Nuevamente quiero pedirles que por favor nos acompañen a nuestro segmento El Consejo de la Semana, porque este tema está siendo muy edificante para nuestras vidas. Ya regresamos. La historia de todos necesitamos ser necesitados. Un árbol solitario crecía entre las arenas calientes del desierto muerto. Las arenas espinosas cubrían el bosque. El sol quemaba sin piedad su corteza, pero el árbol seguía viviendo a pesar de todo. Un día, un halcón sobrevoló el desierto. El halcón vio el árbol y se sentó en su rama. Miró alrededor del desierto y dijo: «Eres un árbol extraño. ¿Por qué sigues viviendo entre estas arenas calientes y muertas? ¿Quién lo necesita?» «Lo necesitas tú», respondió el árbol. «¿Yo?», se sorprendió el halcón. «Yo no te necesito». «Pero si no fuera yo», dijo el árbol, «tendrías que sentarte en la arena caliente en lugar de mis ramas. Si no fuera por mí, alguien, al verte sentado en el árbol solo, diría que nadie te necesita también y te preguntaría para qué vives sentado en mis ramas. Tú, halcón, ¿crees que te necesito?». El halcón lo pensó y tuvo que dar la razón al árbol. Si no existiera el árbol, el halcón se sentiría solo e inútil en aquel vasto desierto. Del mismo modo, nosotros necesitamos de los demás, porque somos seres sociales y vivimos en sociedad. La sociedad es necesaria para cada uno de nosotros, en mayor o menor medida. Pero al final, todos necesitamos de todos.
Gracias por permanecer en su programa Vida en Victoria. Para nosotros este tema está siendo de mucha bendición, la vid verdadera. Vea lo que dice la palabra: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué podemos hacer, Pastor Jorge, para permanecer en el Salvador, firmemente en Él? Nosotros ya estamos por terminar nuestro programa. Así es, muy corto. Muy corto. Aquí la palabra es clara: Jesús es la vid. Y hay algo interesante, nada más que no tocamos a lo largo del tema, que dice verdadera. No dijo yo soy la vid, sino que aclara que es la vid verdadera. Eso quiere decir que hay vid que son falsas. El pueblo de Israel se convirtió en una vid falsa, porque tomó la ley como únicamente el requisito necesario para tener frutos de justicia. Y el Señor se los dijo a los fariseos: ustedes parecen sepulcros blanqueados, porque por fuera maquillan todo con la ley, pero por dentro están podridos. Ustedes, el pueblo de Israel, que tenían que ser la vid verdadera, no lo son. Pero también muchos vinieron a querer ser vid, dándoles vida y esperanza al pueblo judío de una libertad. Y por eso él dice la vid verdadera, porque en el tiempo de Jesús ya se habían levantado otros líderes religiosos y militares que le estaban prometiendo al pueblo de Israel quitarles del imperio romano. Y ellos se llamaban a sí mismos también la vid. Y por eso Jesús aclara. Y Juan aclara diciendo: él no solamente la vid, es la vid verdadera. Hace énfasis en eso, porque las otras vid que han venido solo fue mentira. Incluso el pueblo de Israel, que estaba llamado a eso, no lo es, nunca lo fue, hasta que ahora vino la vid verdadera. Y más adelante él dice: y mi Padre es el labrador. Para permanecer en esa vid tenemos que recordar que es el Padre el que hace todo el trabajo de supervisar a los pámpanos. No es Jesús, es el Padre. El Padre es el que está viendo el desarrollo de todo el viñedo. Y Él va observando cómo se va manejando cada pámpano. Y Él es el que determina a quién corta y a quién limpia. Es el Padre. Pero en ese intermedio que hemos hecho, hemos hablado del Espíritu Santo. Pero ¿dónde está el Espíritu Santo? Porque en la palabra del Señor vemos que la Trinidad no actúa por separado, siempre actúa unida, porque son uno. En todos lados vemos presente siempre al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y aquí menciona al Hijo, al Padre, y la pregunta es: ¿dónde está el Espíritu? Y sin lugar a dudas, el Espíritu Santo es el fruto. El fruto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, según la entendemos, de acuerdo a la palabra, vive en nosotros. Y Él es el que nos hace tener el fruto. Por eso dice allá en Gálatas, ¿verdad?, que nosotros, más el fruto del Espíritu, hablando, siempre al Espíritu Santo se le llama como el proveedor del fruto. Entonces, cuando un cristiano da el fruto, es el mover del Espíritu Santo en la vida de la persona. Ahí está presente. Pero entonces, ¿cómo va a permanecer? Número uno, estando en buena relación con el Padre, porque Él es el que va a ver cómo estoy funcionando. Segundo, conectado siempre a la rama que es Jesucristo, a través de su palabra y del amor. Y tercero, dando el fruto para que demuestra de que el Espíritu Santo gobierna mi vida y Él está haciendo viendo que todo lo que yo hago lleva el sello del Espíritu de Dios. Ahí es donde verdaderamente permanecemos en las tres dimensiones: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así es. La palabra es vida. Así es, nada más. ¿Qué fruto es el que nos gobierna? ¿El fruto del Espíritu Santo o el fruto de la carne? Por eso tiene una lucha viva, ¿verdad? El espíritu para arriba y la carne hacia abajo. La carne hacia abajo, y a veces está ese pulso, ¿verdad? ¿Cuál puede más en nuestra vida? Si el fruto del espíritu o las obras de la carne. ¿A quién estamos alimentando realmente? Pues
¿A dónde nos inclinamos? ¿Al espíritu o a la carne? O a la carne. Y vivir en la carne como que no gusta, pastor. Gusta vivir en la carne, porque tenemos que morir a ella. Y eso muchas veces nos duele, cuesta. Pero cuando nos sometemos al señorío de Cristo, en esa lucha Él nos saca como vencedores. Así es. ¿Qué nos dice San Juan 15:13, pastora, del 13 al 17? Nadie tiene mayor amor que este, que ponga uno su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, dice el Señor. Aquí ya pasamos a otro nivel de intimidad con Él, porque ya somos sus amigos. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Verdaderamente usted dijo que acá entramos a otro nivel, ¿verdad? Ya este sería otro tema, sí, para poderlo desarrollar. Ya estamos por terminar nuestro tema el día de hoy. Pastora, por favor, para las personas que nos están viendo en este momento, ¿qué consejo podemos dar? Sencillo, permanezcamos en el Señor y Él permanecerá en nosotros. Cerca de Él lo vamos a tener todo. Sin Él no tenemos nada, no somos nada. Así es, pastor. Yo solamente quiero hablar a ti, hermano, que en algún tiempo estuviste cerca del Señor, que era tu primer amor, pero dejaste ese primer amor, te alejaste del Señor, no te ha ido bien y hasta el momento no entiendes por qué te ha ido mal. Y la palabra ha sido muy clara, y es muy clara. Es necesario permanecer en la vida. Es importante permanecer en el Señor, porque Él dice, si permanecéis en mí, todo lo puede. Hermano, yo te llamo y te hago una reflexión profunda. Es hora de regresar y permanecer en el Señor y empezar a llevar fruto. También te hago una reflexión profunda sobre el tipo de fruto que estás llevando, o probablemente no tengas ningún fruto. Si algo no quisiera, es que en algún momento el Padre tomará la decisión de cortarte, porque verdaderamente en el reino de Dios no tiene ningún sentido que estés allí. Así que piensa por un instante lo importante. Y para ti, que buscas de Dios, para ti que estás tratando de encontrar las respuestas a tu vida, no hay otro camino, no hay otra forma más que permanecer, unirse al que da la vida, que es Jesucristo, a ese tronco que es Jesucristo. Para ti que me escuchas, para ti que no eres cristiano y estás tras la búsqueda de algo que llene tu vida, que llene tu corazón, aquí está la respuesta. Necesitamos permanecer en Jesucristo, y eso únicamente se puede creyendo en Él, creyendo en su amor, creyendo en su sacrificio. Así es. La vida verdadera es el Señor Jesucristo, que dio su vida en una cruz del Calvario por ti y por mí, para darnos esa salvación eterna. Él es el único camino que te conduce a ella. Vamos a orar por si tú no conoces al Señor Jesucristo o estás pasando por un momento difícil de enfermedad o de desánimo, pues esperamos que tú te unas con nosotros para poder orar y pedirle al Padre que ahí donde tú estés te dé la solución, te dé la salida, y que tú puedas conocerlo y poder llegar a esa vida eterna a través de Cristo Jesús. La palabra del Señor nos compara con árboles junto al río. Verdaderamente el árbol, lo hablaba el pastor al principio, pero verdaderamente sus raíces se alimentan de unas rocas que producen minerales. Y comparemos esto, porque Jesucristo es esa roca eterna, esos minerales que nos dan a nosotros esa vida eterna espiritual, que nos da para poder dar esos frutos de crecimiento y poder llevar la palabra del Señor a otros. Porque la misma palabra nos dice que ir y hacer discípulos, dice.
Entonces cuando nos habla de ir y hacer discípulos es porque nosotros tenemos que hablar de la palabra de Él. Así como un día Él vino a nosotros, pues igual de esta manera te lo presentamos el día de hoy. Pastores, yo les agradezco por estar acá en este su programa Vida en Victoria. Amén. A usted que nos sintonizó a través de este medio el día de hoy, pues agradecemos su tiempo invertido. Esperamos que usted nos sintonice la próxima semana, pero sin antes irnos queremos orar por usted. Pastor Jorge, vamos a orar por Amén. Las personas. Señor Jesús, delante de ti estamos agradecidos por este momento que nos has dado de poder acercarnos a tu palabra y poder reflexionar sobre todo aquello que tú nos has dejado para beneficio de nuestra vida. Hoy en este momento hablo a qué alma perdida, qué alma sin esperanza y que no tiene un camino que lo lleve a la vida eterna. Aquel que no tiene a Jesucristo en su corazón. Si tú eres de esas personas, en este momento abre tu corazón y dile al Señor y confiesa con tu boca la necesidad de creer en Jesucristo y dile: Señor, entra a mi vida, sé tú el Señor, el Salvador. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario y que la sangre preciosa de Jesucristo me puede limpiar de todo pecado. Y en ese momento que tú puedas confesarlo, la palabra del Señor dice que si confesamos que Jesús es el Señor, Él vendrá a nuestra vida y nos hará hijos de Dios. Así que en el nombre de Jesús, si tú haces esa oración, yo te declaro que a partir de hoy vas a pertenecer a esas ramas, a esos pámpanos que están permaneciendo en Jesucristo. Como también oro, Señor, por aquellos que están pasando por dificultades, que son hijos del Señor o que tal vez no lo eres, pero estás pasando por un momento difícil de enfermedad, de escasez, dificultades en tu hogar, tal vez sin trabajo. En el nombre de Jesús yo vengo a clamar para que Dios tenga misericordia de ti y para que en este momento tú puedas creer que si le clamas a Dios y eres una persona que se acerca a Dios, cree lo que la palabra dice, que el que permanece en Jesucristo, todo lo que pidiera el Padre os será dado. Acércate al Señor, busca una iglesia, busca al Señor Jesucristo y verás cómo Él responde a tu necesidad. Que Dios te bendiga y que el Señor pueda obrar a tu favor. Gracias, mi Dios, por este tiempo, en tu nombre. Amén y amén. Amén, así amén. Sea. Si usted ha hecho esta oración de fe, le pido que por favor usted se comunique a los teléfonos o al correo que ahí le marcan en su pantalla en este momento. Que el Señor le bendiga y le guarde y hasta la próxima semana. Bendiciones. Ministerios como Barro en las Manos del Alfarero presentó su programa Vida en Victoria. Agradecemos su amable atención. Le pedimos a nuestro Padre Celestial sembrar en sus corazones la semilla incorruptible de la palabra de Dios, para que den frutos de vida eterna. Hasta la próxima.